buen día a todos y todas. Muchas gracias por venir a este panel que hemos titulado El derecho a la estabilidad de los empleados públicos como garantía de la buena administración. El tema de la estabilidad del empleo público es un tema no nuevo, no es novedoso. La mayoría de nuestras constituciones establecen la estabilidad en el empleo público. Y de los últimos 50, 60 años está consagrada la estabilidad, que no ha sido una concesión graciosa ni ha sido una reivindicación, concederle una reivindicación al trabajador. Era una necesidad imperiosa de los gobiernos, de los pueblos, ordenar el Estado. Los cambios de gobiernos en la historia de nuestros países implicaba prácticamente la pérdida de todo derecho por parte de los trabajadores. Cada administración que entraba, o por la vía democrática, o por las revoluciones internas, por las guerras internas de nuestros países, a los trabajadores públicos, a los servidores públicos eran el botín de guerra. Es decir, una administración que ingresaba consideraba que los empleados que debía disponer debían ser de su fracción. Bueno, en cada uno de nuestros países, la lucha intestina de nuestros países, o luego los procesos democráticos, cambios de gobierno por elección democrática, traían aparejado lo mismo. Así que la estabilidad en el empleo público intentó reparar esa situación y separar de alguna manera dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. Separar Estado de gobierno. Digo, ¿cómo nosotros podemos imaginarnos un Estado moderno, un Estado democrático, un Estado al servicio de la población, un Estado que sea eficaz, que aproveche los recursos, que son escasos muchas veces, si no hay estabilidad? Si ese trabajador que presta el servicio público, el Estado es mano de obra intensiva, no hay posibilidades. Todos los servicios públicos que nosotros brindamos, lo que se requiere es mano de obra. Una escuela, un hospital, si uno piensa, un municipio, cualquier oficina del Estado, es mano de obra. Si sacamos a los trabajadores de una escuela, de un hospital, no queda nada. No queda absolutamente nada. Entonces, es decir, nosotros tenemos que pensar que es muy serio la cuestión de la estabilidad del empleo público. Entonces, se ha lamentablemente burlado nuestras constituciones, se nos vuelve a transformar en botín de guerra de las disputas de los gobiernos, disputas que son absolutamente lícitas y democráticas y no estamos diciendo que no deben existir, y está bien, y hay recambios y los pueblos cambian y eligen un gobierno y eligen otro, y eso es parte del juego democrático y nosotros somos parte de la población. Lo que no pueden quedar expuestos son nuestros lugares de trabajo a ese tipo de cosas. Siempre decimos alrededor del tema del empleo público, o lo primero que decimos que está en debate, a diferencia de lo que ocurrió en general en el mundo alrededor de la situación o de la cuestión social, digamos, ¿no? De la cuestión de los trabajadores, de la relación capital-trabajo, una relación que está muy clara y regulada finalmente. Decimos que en el empleo público esto sigue estando en discusión. Si ustedes piensan, ustedes serán de distintos países y en muchos lugares, en muchas constituciones, cambia la terminología, lo cual no es menor, al contrario, habla de una concepción, y a lo que nosotros llamamos trabajadores del Estado, en algunos lados lo llaman agentes públicos, en otros servidores públicos, digamos, va cambiando, y de algún modo esa forma de denominar a los trabajadores del Estado tiene que ver con una vieja rémora de cuando quienes trabajaban para el Estado, me refiero antes del siglo XIX, eran considerados servidores, fieles servidores del rey. En Alemania, por ejemplo, la primera vez que se modifica esta concepción, esta denominación del empleado público cuyo deber principal es ser fiel servidor del rey, es en 1919.
recién. Por supuesto, en Francia, la Revolución Francesa, una de las primeras cuestiones que dejó bien clara es el acceso igualitario a los cargos públicos, pero no avanzó más allá de eso. Y así todos los países fueron dando vueltas y yendo y viniendo alrededor de qué es el empleo público y en todo caso si es o no parte del derecho social y en consecuencia si debe darse una protección especial a los trabajadores, a los empleados del Estado, que es lo que seguimos debatiendo aún hoy. Así como decimos que hay que eliminar esa rémora del siglo XIX y que sigue considerando a los trabajadores como servidores del rey, también hay que eliminar esa rémora que siguen teniendo los gobiernos que se consideran príncipes o monarcas, con la posibilidad que ningún empleador en el mundo tiene de disponer de la seguridad de tener un empleo estable de un trabajador a su antojo. ¿Qué trabajador que depende de que un funcionario le renueve el contrato cada 6 meses o año va a ejercer otro derecho? La estabilidad entonces es un derecho que permite ejercer otros derechos. Quiero aprovechar para saludar a los trabajadores fiscales de Chile que están en una lucha realmente importante, porque no se puede pensar servicios públicos sin trabajadores, sin hombres y mujeres que todos los días con mucho esfuerzo cumplen los servicios, con mucha más imaginación que recursos, porque es así como sostenemos los servicios públicos. Así que vaya un saludo fervoroso de nuestra confederación a las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado de Chile que están en ejercicio del derecho de huelga y de peticionar colectivamente. Gracias.